La Biblia nos dice que el Dios del Antiguo Testamento era uno entre muchos iguales a los demás dioses. Pero si estas cosas, lo repito, si estas cosas son verdaderas, ¿de quién era hijo Jesucristo? Y si no hay pecado original, ¿para qué fue enviado Jesucristo? ¿Para liberar al hombre de las consecuencias de una mancha que no existe? Las consecuencias deben ser extraídas. En los próximos años veremos a la Iglesia abandonar el Antiguo Testamento porque ya no puede sostenerlo y por eso todo se centrará en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento existe si el Antiguo Testamento contiene ciertas premisas, porque si no contiene esas premisas, el Nuevo Testamento no existe. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer si no hay un Dios Padre y no hay un pecado original. Jesucristo no tiene razón de ser. Jesucristo inventado por la teología no tiene razón de ser. Otra cosa es la posible figura histórica de Joshua ben Josuef, que es otra cosa. Pero la figura cristiana de la teología pierde todo. Pierde incluso al instigador y al motivo, por así decirlo. ¿Pero qué pensaban los primeros cristianos sobre Jesucristo? Escucha lo que dice Celso. Es verdad, se consideraba un hereje, por eso lo sacó. Estamos en el segundo siglo después de Cristo, y él, en sus refutaciones a los cristianos, escribe. Estamos en su obra, La Palabra Verdadera, capítulo 5. Ahora bien, ¿fue él el primero y el único en descender aquí o vinieron otros antes? Y en contradicción, de hecho, afirman que otros han venido a menudo, incluso en número de 60 o 70 al mismo tiempo. Es decir, Celso nos dice que los cristianos decían que otros como él venían en grupos de 60 a 70 personas. Y también dicen que un enviado vino a su tumba, o según otra versión vinieron dos, y ellas les respondieron a las mujeres que él ya no estaba allí. El Hijo de Dios parece que no podía abrir su tumba solo, sino que necesitaba a otro, uno para mover la piedra y otro se presentó al carpintero para el embarazo de María, y otro para hacer que huyeran a Egipto. Así que él está lejos de ser el único del que se dice que vino a visitar a la humanidad. Y uno dice, está bien, pero Celso era un hereje. Luego leemos a Justino Mártir, el santo, el padre de la Iglesia. Él escribe al emperador Antonio Pío en su Apología, y escribe para defender a los cristianos y dice, ¿por qué estás tan enojado con nosotros? El nuestro, aquel en quien creemos, es como el tuyo, de hecho sabes a qué hijo de Zeus se refieren los escritores venerados por usted. Hermes, que es el intérprete de Logos, Asclepio, que curó, Heracles, Dionisio. Pero entonces si alguien cuestiona el hecho de que fue crucificado, pero esto también es común para los hijos de Zeus enumerados anteriormente. Quiero decir que el nuestro es igual al tuyo, pero ¿por qué nos estás erigiendo? Justino Mártir Santo, padre de la Iglesia, nuestro Jesús, es igual al tuyo. ¿Por qué nos persigues? ¿Entiendes? Luego el cristianismo vino a nosotros después del concilio de Nicea y Constantinopla, así que tenemos la fe niceno-constantinopolitana, que codificó todo y es bueno no hablar de todas estas cosas aquí, pero hay, y este es un santo y el padre de la Iglesia, el nuestro, es igual al tuyo. Los cristianos dicen que vinieron en grupos de 60 a 70 personas. El nuestro es igual al tuyo. ¿Por qué nos eliges? Dijimos antes sobre Daniel que fue visitado por Gabriel. ¿Recuerdas que estaba muy cansado? Él dice, vi a un hombre llegando, que es un individuo masculino. Gabriel va primero a visitar a Isabel, la madre de Juan, y ella queda embarazada y da a luz a Juan. Luego va a visitar a María y ella queda embarazada sin conocer a un hombre.
Gabriel no es el nombre de un individuo. Gabriel, en hebreo, es lo que se llama el estado construido, que es una forma gramatical especial que significa el hombre de un él, que es el que ejerce el poder en nombre de un él. El poder de un él, entonces el poder de un él visita a María y ella queda embarazada sin conocer a un hombre. Textos contemporáneos a los llamados canónicos de los evangelios que hablan sobre las dudas de José, quien temía que María hubiera sido engañada por alguien que se hacía pasar por otro. Seguramente no hay rastro de esto aquí en los textos canónicos, porque allí debería ser el Espíritu Santo quien llega, hace lo que debe hacer y todo está bien con José. Y noveno, José tenía fuertes sospechas de que María había sido engañada por alguien que fingía ser otro. Luego, en el sexto libro de los Orígenes, se dice que en un momento dado los hijos de Elohim vieron que las hijas de Adán eran todo, es decir, eran atractivas, hermosas, adecuadas para, ya sabéis. Se juntaron con ellas y tuvieron hijos. Así que los hijos de Elohim masculinos se unieron con las hijas de Adán y tuvieron hijos llamados Giborim. Y en la Biblia dice, se siente tan bien para ellos que han estudiado un poco la historia griega, la mitología griega, se sientan tan hermosos, estos Giborim. ¿Recuerdas Hércules, Aquiles, que son los héroes de la antigüedad, que eran todo medio hermanos de uno de ellos y del otro nosotros, o viceversa de uno de ellos y uno de nosotros y ellos? Son los grandes héroes de la antigüedad. Luego los hijos de Elohim se unieron con las hembras de Adán. Y en la Biblia dice que dieron a luz Giborim, es decir, hombres famosos. Estos son los héroes famosos de la antigüedad. No es mi traducción. Quitamos esta frase de aquí y la ponemos en Hesiodo, Homero, donde quieras, y no tenemos por qué cambiar nada. Estos son los héroes famosos de la antigüedad, medio hermanos, y ellos eligieron Tobot, ellas, que son las hermosas. Gabriel viene a María y dice, Kaire que caritomeme. En griego, que caritomeme se traduce como el saludo normal, regocíjate, saludos llenos de gracia, se entiende como lleno de gracia divina. No, la palabra carito significa ser gracioso en el sentido de ser físicamente hermoso. Que caritomene es un nombre que se deriva de la forma verbal pasiva perfecta, carito, que significa alégrate tú, que te has hecho hermosa. ¿Entiendes? Y José tiene miedo de que ella ha sido engañada por alguien que finge ser otro. Y si lees los estudios del jesuita Daniel Lou, el académico de Francia, así que no. Él dice claramente que la figura del Espíritu Santo no es nada más que la transposición cristiana de Gabriel del Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo que cubre a María es Gabriel que cubre a María y ella queda embarazada sin conocer a un hombre. Probablemente el Espíritu Santo entró desde el lugar común. El estudio del jesuita Daniel Lou, académico de Francia, ¿entiendes? Es un estudio muy articulado que parte del Apocalipsis de Isaías y así sucesivamente, donde documenta que el Espíritu Santo no es siempre nada más que la transposición cristiana de la figura del Antiguo Testamento. Gabriel es un hombre, es decir, un individuo masculino. Entonces, tal vez esta historia deba ser reescrita por completo, completamente reescrita. Llevará tiempo, pero poco a poco tal vez alguien lo logrará en las décadas venideras. Pero esto sale, y lo repito, no por casualidad te he leído al mártir Justino cuando dice, el nuestro es como el tuyo, así que, ¿por qué nos tomas? El nuestro es como tu Hermes, es como tu Dionisio, es como tu Hércules. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, no hay diferencia, porque, lo repito, nunca he descubierto la verdad. No he descubierto nada que viaje con hipótesis y simplemente viaje con hipótesis que se presentan con la característica de ser comúnmente significativo, que está en el ser coherente de sí mismo. Esto ya es muy importante para mi pensamiento, porque si tomamos las descripciones de la teología, no son coherentes dentro de ellas, porque nunca se encuentran correspondencia en los textos. Entonces dice,
es como el tuyo, y si él, de hecho, es el hijo de una intervención de aquellos allí, es justo como ellos. Es justo como la mitad de ellos. Lo mismo, no hay diferencia. Entonces, no sé si esto es verdad, pero tiene sentido. Tiene sentido. Es un elemento para pensar, no algo para creer. Creer es otra cosa. No me corresponde a mí de ninguna manera y por eso no quiero pertenecer ni siquiera a aquellos que escuchan las cosas que digo. Es decir, no quiero. Lo siento, no puedo, no lo soporto. Pero para las cosas que yo digo, no hay que creer. Si alguien los encuentra útiles, úselos para argumentar con ellos. De lo contrario, tírelos al cubo. No hay absolutamente ningún problema en el sentido de que todo lo que hago es leer. De hecho, hago este trabajo un poco tonto. Todo lo que hago es leer lo que está escrito allí. En la nueva edición de la Nueva Enciclopedia Católica, el volumen 12, hablando de Jesucristo, dice: la suposición es específica. La suposición es que Dios resucitó a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, murió, fue enterrado como un rebelde bajo Poncio Pilato y luego apareció como el Señor Salvador. La hipótesis es en sí misma históricamente indemostrable, solo el contexto. La crucifixión de Jesús por motivos de rebelión es un objeto de valoración histórica, no demostración o valoración. Pero esto es evidente. Es evidente. Es agradable leerlo en las últimas publicaciones de la Enciclopedia Católica, porque significa que han comenzado a decirnos cosas. ¿Entiendes? ¿Qué opináis de esta suposición de que María no quedó embarazada por el Espíritu Santo, sino por Gabriel, que es, según dice él, uno de él, un enviado de él, que es el supuesto Dios? ¿Vosotros qué pensáis? Dejármelo en la caja de comentarios. Suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a like, compartir, haceros miembros para que podamos seguir haciendo vídeos como este. También os podéis seguir en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Todo esto, como siempre, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.